Soy Mariela Llovera y hoy estaremos conversando sobre las rutas de menor riesgo laboral para hatos y fincas. Nuestros invitados hoy van a ser el licenciado Gerardo Mendoza de Agrotributos, un experto en asesoría contable, administrativa y tributaria para el sector agropecuario en Venezuela, y la abogado Yacenka Almeida, que también es parte del equipo de Agrotributos, con quienes estaremos conversando durante estos minutos y por supuesto atentos a todas las preguntas que ustedes tengan. A invitar a Yacenka y a Gerardo a unirse en esta transmisión. Ellos nos acompañarán desde la ciudad de Barquisimeto. Bueno, ya están por acá, ya está Yacenka y estamos esperando. Hola. Hola, Yacenka, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Yacenka? Muy bien, Naima, encantada de estar contigo esta tarde. Bueno, yo soy Mariela, la cuenta es la cuenta de Naima, pero yo soy Mariela Llovera. Para quienes no me conocen, soy abogado licenciada en Relaciones Industriales. Y bueno, ya está con nosotros Yacenka Almeida, que también es abogado especialista en Derecho del Trabajo, que forma parte del equipo de Agrotributos. Estamos esperando que también se conecte el licenciado Gerardo Mendoza, líder del equipo de Agrotributos, quien está, bueno, ya está invitado a unirse al live y en cuestión de instantes estará con nosotros, pero en aras del tiempo, Yacenka, vamos a estar hablando de rutas de menor tiempo y aquí está Gerardo. Gerardo, bienvenido a esta transmisión. Buen día, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Fuerte abrazo. Fuerte abrazo y bueno, por la magia de la tecnología, estamos conectados directamente entre Maracay y la ciudad crepuscular Barquisimeto, una de las ciudades más bellas de Venezuela. Y un placer comenzar esta conversación. Vamos a hablar de rutas de menor riesgo laboral en hatos y fincas. Y vamos a comenzar con un tema, Gerardo, importante, ¿no? Aunque las damas van primero, pero esta idea es de... Gerardo se me fue. Gerardo, estás en vivo. Aquí estoy. Vamos a comenzar dando un poco de contexto. Gerardo, ¿por qué hablar de rutas de menor riesgo laboral en hatos y fincas? Mira, en Venezuela es común, es particularmente singular la desorganización y la falta de, digamos, la falta de destino del productor agropecuario al hacer sus contrataciones y al hacer todos los deberes formales laborales que se deben cumplir. Incluso hay fincas y hay organizaciones que ni siquiera se preocupan por eso, ¿no? Es como todos los sectores, mientras tú ves organizaciones muy bien plantadas haciendo las cosas corporativamente como debe ser, dejando una trazabilidad excelente, por otra parte ves organizaciones que ni siquiera de manera manual y mecánica tratan de dejar las cosas como deben dejarlas en cuanto a todo lo que tiene que ver con la contratación del recurso humano, su control y su posterior cálculo para la contabilidad laboral. Entonces, como eso es tan sui generis, eso es tan divergente hay zonas muy adversas en donde uno lo justifica, pero hay zonas menos adversas, muy cercanas al sector urbano, donde es más sencillo conseguir gente que apoye esta situación. En donde es más difícil y en donde todo el entorno es adverso, por lo menos hay que seguir unas pautas mínimas de control y hay que mantener al recurso humano informado y tratar de entrenar, digamos, un personal, así sea muy básico, un personal que garantice que se van a llevar controles laborales, porque hay organizaciones, te repito, que me preocupa profundamente, ni siquiera tratan
a los trabajadores con un contrato, con una hoja de vida, con una inducción previa, con los parámetros mínimos de selección. No hay organización del todo. Y eso es realmente preocupante. Después que se terminan las relaciones laborales, después que ya el matrimonio se convierte en divorcio, entonces salen todos los problemas, todas las arañas, todas las culebras dentro de ambas mentes y se complica de una manera terrible la relación laboral después de haber terminado, porque cae en manos de también asesores inescrupulosos que terminan pues dejando aquello como una batalla campal. Entonces, para evitar esa situación, yo creo que hay que como que diseñar un protocolo o recordar, básicamente, porque aquí no hay que diseñar nada, todo está en la ley. Recordar un protocolo mínimo, básico de cosas que se deben respetar, que se deben recordar y que se deben ejecutar y que se deben controlar. Y no son tan difíciles, es una cuestión sencilla que se puede llevar a cabo en cualquier entorno, incluso donde no hay gente, donde no hay internet, donde no hay profesionales, donde tú estás en una situación, digamos, precaria en cuanto a recursos tecnológicos. Tú puedes hacer unas cosas básicas que te ayuden a evitar los inconvenientes del futuro. Y por eso, bueno, yo pienso que en manos de ustedes dos, hablar sobre ese protocolo, sobre esas rutas de más consciente adopción para todas estas empresas que están en situación difícil, en microclimas adversos, es muy importante para todos los productores conocer eso, porque puede ser útil incluso para otras organizaciones que, a pesar de que están cerca de los centros urbanos y tienen acceso a profesionales excelentes, tampoco llevan los controles correctamente. Y eso pues Bueno, es realmente... Y les quiero contar que Gerardo nos ha comprometido a Yacenca y a mí a explicarles a ustedes este próximo 2 de marzo en la ciudad de Barquisimeto cuáles son esas rutas de menor riesgo laboral en hatos y fincas. Tendremos una sesión de trabajo de todo un día, Yacenca y yo, bajo la organización del equipo de agrotributos liderado por Gerardo Mendoza, donde estaremos justamente hablando de la importancia de la organización del trabajo para el éxito del negocio agropecuario. Como estamos preparando este taller, ya saben que yo conversábamos sobre las particularidades de la jornada de trabajo en el negocio agropecuario. Ya saben, ¿cuál ha sido, en tu experiencia, el reto más importante relacionado con la organización de la jornada laboral en hatos y fincas ganaderas? Bueno, te cuento, Mariela, aquí hay todo un tema con la jornada, porque en el agro pues tenemos algunas circunstancias muy distintas a lo que suele suceder en la agroindustria o en la parte del comercio. La Ley Orgánica del Trabajo no especifica, ¿no? De una manera que sea un tratamiento especial para el sector agrícola, como siempre lo digo cuando imparto mis talleres, que siendo una materia tan especial no tiene esa regulación en la ley, porque hay unos artículos muy pocos lo que hacen referencia a esto. Sin embargo, siempre la recomendación es que en el sector agrícola se pueda hacer un análisis, porque si bien es cierto en la ley hay muy poquitas cosas, no es menos cierto que en el reglamento parcial hay algunos artículos de los cuales tú puedes hacer uso y muchas veces la persona lo desconoce. Entonces es importante que tengan claro que no es yo hago lo que hace todo el mundo, porque en el sector primario hay esa particularidad, que dicen, no, es que tal lo hacen de esta forma, en tal hato lo hacen de esta forma. Yo siempre les digo, vamos a revisar el hato suyo, la finca suya en particular, porque a lo mejor hay algunos elementos que están establecidos en la norma que te pueden ayudar y que por desconocimiento tú los estás desaprovechando. Y ese es el caso de la jornada, pues allí
el reglamento establece algunos elementos que te pueden servir, porque si bien es cierto, tienes un tratamiento para todos los trabajadores, no es menos cierto que cumple con algunas funciones muy específicas. Entonces, la recomendación es que cuando tratemos el tema jornada, se haga un análisis de los puestos de trabajo, de las tareas y actividades que tienen esos puestos de trabajo, para ver qué tanto nos puede ayudar a flexibilizar y a encajar todas esas tareas y actividades que están realizando desde esos puestos en lo que está establecido en el reglamento y en la ley. Y bueno, y eso va vinculado con lo que es el contrato, pues la jornada, porque ¿dónde van a plasmar eso? Ah, bueno, tú lo plasmas en el contrato, que de acuerdo a la contratación que tú hiciste para el puesto de trabajo, tú dices, ah, bueno, tú de repente entonces eres un trabajador de inspección, o eres un trabajador de vigilancia, bueno, podemos extender tu jornada, puedes de repente trabajar en feriados porque así lo establece, bueno, podemos tener un trabajador que por la temporada pudiera ser un horario distinto al que inicialmente está estipulado para otro tipo de sectores en la ley. Entonces, por eso es que siempre la invitación es a revisar de manera particular qué tienes tú en tu entidad de trabajo, en tu unidad de producción, para poder saber qué tanto nos puede ayudar toda esa norma que está allí, que muchas veces pues no la conocemos y por eso no la usamos, pues. No, hiciste mención a algo muy importante, entonces, venga, pero ojo, algo que han venido comentando hoy, bueno, es que en la finca quieren hacer lo que están haciendo nosotros, eso pasa también en todos los otros sectores. Eso no es exclusivo del sector agropecuario, igual que no es exclusivo del sector agropecuario, la ausencia, por ejemplo, de contratos de trabajo o de recibos de pago. Nosotros vamos a hablar este jueves 2 de marzo en la sesión de trabajo en Barquisimeto, que va a ser en el Lidotel Barquisimeto. Vamos a hablar del contrato de trabajo y del recibo de pago, pero como mecanismo de protección del empleador. Porque no sé si en su experiencia, pero en la mía ha pasado, algunos clientes dicen, pero qué fastidio, tanto papel, ¿por qué tengo que yo tener tanto papel? Eso aquí, ¿para qué me sirve? ¿Les ha pasado a ustedes esto? Sí, no, eso es lo común, no solamente en el agro, sino en todos los sectores, ¿no? Que la gente dice, pero sobre todo con el tema de lo caro que están las impresiones, el tóner, la gente dice, pero ¿por qué tengo que tener todo ese poco de papeles? Y si yo se lo mando en digital, y si está allí guardado en la computadora, entonces uno siempre insiste. No lo tiene que firmar. Exacto, entonces uno insiste como abogado el acervo probatorio, o sea, esa es tu prueba. Tú tienes la carga probatoria en la mayoría de los casos, las entidades de trabajo, el patrono, las unidades de producción. Entonces, de ahí radica la importancia de que a lo largo de la relación laboral tú vayas constituyendo todos esos elementos que en un momento determinado te van a servir de prueba, lo que yo llamo el acervo probatorio. Porque en derecho, como siempre yo les explico, tú puedes decir todo lo que tú quieras y tener una historia muy linda, pero si no la tienes soportada con tus papeles, con los instrumentos que la ley te permite como prueba, lamentándolo mucho, puedes contar cosas muy chéveres, pero si eso no está allí, tú no tienes cómo probar ante organismos administrativos, jurisdiccionales, que tú pagaste o que tú diste o que era un trabajador a tiempo determinado, indeterminado, una serie de elementos que vienen con ocasión de la relación laboral. Y otro punto importante, y me voy a meter un poquito en el ámbito de Gerardo, y es el tema de cómo yo soporto el gasto. O sea, cómo yo soporto todos los gastos de personal, Gerardo, si yo no tengo los recibos de pago. ¿Cómo puedo hacer con eso? Y eso que tú dices es una de las tantas variables que hay que mejorar. Y es tan sencillo y es tan fácil hacerlo que realmente no se justifica su incumplimiento. Es más difícil que un proveedor te dé una factura legal de una imprenta autorizada, correctamente realizada. Esas son cosas más difíciles. A pesar de eso, uno tiene que tratar de procurarla, ¿verdad? Es más difícil que los productores entiendan que tienen que facturar todas las ventas de animales, de leche, de quesos, de cosechas, de productos. Y muchas veces no lo entienden. Yo entiendo que eso sea difícil, el miedo, el temor, la desinformación detrás de la decisión de facturar o no. Pero una nómina no se justifica que no tenga su acervo histórico, su soporte, su recibo con huella, con firma, unas hojas de vida, un expediente por trabajador. O
si una de las pocas cosas que podemos hacer construyendo el soporte nosotros mismos es el control laboral, ¿por qué no lo vamos a hacer? Sí. Y que es además importantísimo. Yo cuando estuve, gracias a Gerardo, invitada en noviembre en las jornadas de agrotributos, les conversaba sobre los costos laborales y una experiencia muy, muy personal, ¿no? Mi tío, parte de mi familia es de llano y uno de mis tíos sigue ejerciendo la actividad agropecuaria. Y para preparar estas charlas me fui a sentar con tío para que me contara su vivencia directa del productor. Y cuando estábamos hablando de los costos laborales, empezamos a hablar de todo lo que suma, aparte de la nómina. El tema del vestido, el calzado, la alimentación. Y yo le pregunto, ay, ¿cómo llevas ese control? Y me dijo, hija, eso es inconmensurable. Y es el tema de que la importancia de la organización de nuestros gastos de nómina, también para ser costo eficientes en la actividad agrícola, en la actividad agropecuaria como negocio, porque además es cierto que tenemos competencia cercana y que la apertura de la frontera con nuestra vecina República de Colombia va a afectar también la actividad agropecuaria. ¿Cómo lo están viendo ustedes en este momento en las fincas, sobre todo el manejo de esos beneficios que no son salariales, pero que sí representan un gasto para el productor? Bueno, es parte de lo que veníamos conversando, pues a veces por desconocimiento de la norma o por tú no tener una planificación, desconoces ciertos elementos o beneficios que te da la ley y muchas personas se ponen a dar cosas y yo le digo, bueno, pero estás perdiendo lo que das porque en lugar de poder compilar esos beneficios y ajustarlos a beneficios, por ejemplo, salariales de carácter no remunerativo que están establecidos en el artículo 105 de la ley, no lo haces por desconocimiento, sino que te pones a ofrecer bonos, bueno, cosas que se parezcan a la utilidad, cercano a esos tiempos. Entonces, ya uno conoce esa historia. Cuando tú lees o hablas con las personas y ellos te cuentan, yo les digo, mira, hay una serie de cosas que tú puedes dar para beneficiar a los trabajadores, pero sin que te causen un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque puedes adaptar todo eso que estás dando. La gente dice, ay, eso existe. Porque a veces hay uno que de repente te dan el kit de juguetes o de útiles escolares, otros te ofrecen algunas pólizas o algún uso de algún médico contratado por la organización. Y eso se puede. Yo le digo, pero ¿usted no encuadra eso? Ah, yo no sabía. Entonces ahí cuando te das cuenta que muchas veces pues es desconocimiento, es la falta de tener un equipo. Y yo sí soy del criterio que hoy en día, Mariela, es muy necesario que tú ya desde las entidades de trabajo entiendas que debes tener un equipo. Porque el común que yo escucho cuando hago mis auditorías, mis revisiones, no solamente en el sector primario, sino en cualquier otro sector, es que a veces como que le dejamos toda la responsabilidad al Departamento de Talento Humano. Y cuando tú le dices, mira, es que eso que estás haciendo no es lo correcto, o no estás blindado, o no estás soportado con la norma, te dicen, pero bueno, si yo tengo un jefe, yo tengo un coordinador, yo tengo un administrador de recursos humanos, yo le digo, sí, es cierto, pero no es menos cierto que este es un tema que tiene varias aristas, porque no solamente es la parte operativa, la parte de cálculos, es la parte de los fundamentos legales y lo que se viene viendo en los últimos años, que hay muchas cosas que no están en la ley o que si están en la ley vienen teniendo una interpretación distinta por lo que ha dicho la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces allí es donde la recomendación es, blíndate con un equipo, ¿sí? Tiene un equipo que no solamente maneje la parte operativa, sino que también pueda tener conocimientos en el área laboral, jurídica, en los fundamentos, para que tú puedas saber de qué te puedes aprovechar, qué puedes mejorar, qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo tan bien, y cómo puedes ir blindando todo ese proceso laboral que tiene repercusiones en el área contable, en el área tributaria, y que muchas veces no lo vemos, pues. No, una cosa muy importante que acabas de mencionar, Yacén, es el tema de ver cuál ha sido el criterio de la Sala Social. Y le puede pasar a muchos que dicen, pero es que yo no soy abogado, ¿por qué voy a estar leyendo las sentencias del TCJ? No entiendo ese lenguaje. Nosotras vamos este jueves 2 de marzo a conversar y vamos a analizar algunas sentencias clave, pero en formato caso práctico.
riesgo. Te vamos a contar qué pasó. Te vamos a contar qué pidió el trabajador, qué hizo la empresa, qué decidió el tribunal y por qué. Porque a veces si te pongo a leer, bueno, de los derechos, del derecho, si usted no es abogado, lo va a aburrir. Pero sí te lo vamos a explicar de una manera sencilla y que puedas ver cómo puedes estar cometiendo, sí, por desconocimiento, errores que pueden ser costosos. Y una cosa que conversaba hace unos meses con un colega que trabaja en una unidad procesada agropecuaria, ellos están cerca de la ciudad de Maracay, y me decía, yo tengo que saber qué están haciendo ustedes en el comercio, en la industria, porque yo estoy muy cerca. Y entonces todo lo que ustedes inventan en Maracay me afecta a mí en la finca, porque estoy realmente cerca de la ciudad. Y eso es muy importante, porque vamos a ver, les voy a llevar tendencias de remuneración del sector de la región central, que pues, qué es lo que se está haciendo, cómo se está pagando, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo más o menos, y cuando estoy caminando, tú sabes, por el borde del precipicio. Pues a veces no me queda más opción. O sea, pasa que, bueno, es que si no les doy pago moneda extranjera no trabajan. Ok. Y entonces, ¿cómo me protejo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a contabilizar? ¿Cuáles son esas rutas de menor riesgo para implementar pagos en moneda extranjera? Estaba analizando, y les comento a todos, analizando en estos días un caso de una conocida, y me llegan sus prestaciones sociales. Fíjense qué pasó. Esta es una persona que recibe ese pago en moneda extranjera. Todo su empleador considera que todo ese pago que hace en moneda extranjera es salario, o sea que estamos fuera de la tendencia, sino que están pegados a la norma, pero por un detalle en el contrato, las prestaciones sociales son en Bolivia. Eso tiene sus pros y sus contras tanto para el trabajador como para el empresario. Esas son las clases de ejemplo de la vida real que vamos a llevar para que puedan mejorar la gestión de talento en la finca agropecuaria. Y para terminar, yo quisiera que me dejaran, Yacenka y Gerardo, un par de recomendaciones para el productor agropecuario que nos puede estar viendo en este momento y que le gustaría asistir a este evento del 2 de marzo que va a ser en la ciudad de Barquisimeto. ¿Cómo creen ustedes que un productor agropecuario puede comenzar a ordenar su tiempo? A mí me pasó en Navidad, conversando, en este caso con una productora, y me dice, Mariela, pero eso es mucho, yo no voy a poder hacer eso nunca en la finca. ¿Cómo, Gerardo y Yacenka, cómo podríamos hacer para esos primeros pasitos, esos tipsitos que vamos a profundizar el 2 de marzo en el evento participativo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, creo que es muy importante, Mariela, hacer un checklist, una revisión. O sea, hay que analizar primero qué tienes, dónde estás, ¿verdad? En este momento. Bueno, yo quiero cumplir, no como dices tú, a veces cuando uno le habla a la gente de todas las cosas que tienes que mejorar o que tienes que poner en práctica porque no lo estás haciendo, a lo mejor la gente se asusta, ¿sí? Porque son tantas cosas que dice, bueno, wow, ¿por dónde empiezo? Creo que la sugerencia es primero hacer una lista de chequeo, un checklist, una revisión, para saber qué tienes. Y de lo que tienes, qué podemos mejorar. De lo que no tienes, qué podemos implementar en primera fase. ¿Sí? Yo generalmente hacemos una lista de chequeo 10 de las primeras cosas o obligaciones que deberías tener y luego vas como diversificando porque de repente una de esas obligaciones no solamente atañe a la parte laboral, sino que tiene una vinculación con la parte contable y finalmente una consecuencia tributaria. Entonces tú le dices a la gente, bueno, mira, lo estás haciendo de esta forma, pero no está correcto. Vamos a revisar. Entonces pienso que es como fase.
a que la gente esté clara de que en un solo momento, en una semana, en 15 días, no vas a poner todo lo que tienes que no está adaptado a la norma, porque son varios puntos. Lo que sí es que hay que tener claro es que tienes que comenzar, porque son varias las aristas que tiene este problema o las obligaciones que tienes que cumplir, que todas tienen, bueno, sus sanciones y sus consecuencias. Entonces, es en primera fase iniciar con un checklist, con una revisión, con un análisis para poder sopesar lo que tienes y para dónde quieres ir, porque eso es muy importante. Yo siempre le hablo a la gente, bueno, tienes un riesgo, tú decides cuál es el riesgo que quieres correr o cuál es hasta dónde quieres llegar. Entonces es importante iniciar con una lista de chequeo, con un equipo de personas que sepan y estén claros, porque eso es muy importante, que todo ha ido creciendo, todo ha ido diversificándose, todo ha ido enlazándose una cosa con otra. De allí radica la importancia de que tengas un equipo especializado y que no lo veas como un gasto, sino como una inversión. Porque posteriormente cuando a ti te revisan, mucha gente dice, ay, pero es un gasto, no lo veas así, velo como una inversión, porque cuando te fiscalicen cualquier órgano que tenga competencia en la materia de manera directa o indirecta, bueno, si no tienes las cosas como tienen que tenerlas, te van a sancionar y eso va a ser un egreso de dinero, un impacto económico para tu organización. Entonces de allí radica la importancia de que estés claro que mientras menos las cosas las tengas como no debe ser, vas a estar más protegido. Entonces creo que es analizar qué tienes, hacia dónde quieres ir y contar con ese equipo que tenga conocimientos en lo que van a hacer y pueda prestar el apoyo, formar un equipo, pues. Gerardo, en tu experiencia, los productores que han hecho la transición del desorden al orden, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué te han compartido? Mira, esa transición es compleja sin acompañamiento. Yo creo que una de las cosas que tienen que entender hoy día es que el país ha cambiado. Como ha cambiado todo el mundo, Venezuela también ha cambiado, ¿no? El régimen tributario de los 90 no es el de hoy. Quizá el régimen financiero, tributario, económico, social, laboral de los 90 dista mucho del que hoy vivimos, ¿no? Y también el sujeto activo del tributo es otro, es distinto. El que nos sanciona piensa distinto. El que nos quiere multar piensa distinto. Y con este aderezo ideológico que embarga al país de los últimos 20 años, pues con más razón aún. Yo creo que hay que comprender que las entidades venezolanas, cualquiera que sea su naturaleza, sin auditoría y sin asesoría y sin consultoría permanente, no tienen ninguna garantía de pasar bien por todo el tubo de los deberes formales y de todos los impuestos y de todas las cosas que necesitamos vigilar. Todo lo agrario, todo lo laboral, todo lo financiero, lo contable, lo tributario, incluso hasta lo zootécnico. No se puede cumplir con todo a cabalidad con la misma soledad que lo hacíamos en la época de Pérez Jiménez, ni en la época de Caldera, de Carlos Andrés, ni en la de los 90. No se puede, no es viable. Necesitas compañía, necesitas gente entrenada, gente con experiencia, con propiedad de criterio, con conocimiento de las normas al lado. Ya no es que solamente las empresas grandes necesitan que las auditen, no. Esa realidad ya no es igual. El país que tenemos es otro. Ahora tú tienes una finca que tiene que pagar, si se descuida, 12 tributos anualmente. Y tiene que cumplir 20 o 22 frentes de gerencia tributaria y mantener sus deberes formales actualizados, porque si no, le va a ir muy mal. No es como en los 90, donde habían solamente 2 o 3 tributos y las aduanas. Esa ya no es la Venezuela que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya un encargado de finca no puede ser el mismo secretario, ni el mismo que vende el ganado, ni el mismo que maneja la nómina, ni el mismo que maneja el ganado, etc. Tú necesitas la especialización dentro de la organización, necesitas que haya gente para cada una de las situaciones importantes. Necesitas administrar las fincas como una empresa.
necesitas tu departamento de recursos humanos, al menos necesitas eso, un gerente operativo y un gerente financiero. Por lo menos eso ya hoy día es básico. Y ni hablar de las organizaciones primarias que son de gran tamaño, que hasta sus departamentos de gerencia tributaria con 3, 4, 5 personas manejan sin menospreciar a nadie. Porque es que ya las retenciones son un tema terrible. Si eres contribuyente especial, además de que eres contribuyente formal, y todo el tema del cumplimiento de los deberes formales, hasta de la nómina, que tiene que hacer retenciones a través de un ARI y todas esas cosas, no es igual que antes. Tú antes tenías 20 obreros y estabas feliz, todo lo hacías solo, ahora no. Ahora tú necesitas un equipo de gente para manejar una finquita de 1.500 reses con 25, 30 obreros. Ya eso que antes nosotros lo veíamos como pequeño, que hoy día es quizá un promedio en el llano venezolano, se convirtió en una empresa donde necesariamente tiene que haber un equipo administrativo. Si el ganadero y el agricultor entienden eso, les va a ir mucho mejor. Pero si no lo entienden y pretenden seguir ahorrando, como dice Yacenka, viendo la inversión como un gasto, entonces es muy probable que no tengan el éxito relativo que merece tener su organización. Rescato, Gerardo, un par de cosas que me parecen muy importantes. Primero, esa frase que dijiste, no puedes seguir llevando la finca en soledad, que me parece fundamental para entender que el trabajo y el éxito del negocio agropecuario realmente es un trabajo en equipo. Y la otra frase, que me parece que es la del cambio de paradigma, es que hay que asumir el negocio agropecuario como una empresa, como un negocio, y porque hay mucho de identificación, hay mucho de tradición, hay mucho de esto se ha hecho así por 3 siglos en esta finca, sobre todo cuando la finca viene heredada, que nos limita, porque además donde hay un lugar donde ha habido mucha innovación tecnológica ha sido justamente en el trabajo agrícola. Y vemos, por ejemplo, que ya en explotaciones agrícolas en Argentina, que con retos fiscales similares a los de nosotros, tenemos tractores que tienen GPS, que te permiten ir monitoreando la pampa desde las ciudades, o sea, qué es lo que está pasando con el cultivo. Entonces, esas cosas también deberían llegar acá, pero para que eso suceda, hace falta entender el negocio agropecuario como eso, como un negocio. Sí, nos identificamos con ser campesinos, nos identificamos con ser ganaderos, pero también entender que la inversión en desarrollo tecnológico, la inversión en organización es muy importante. Hace un par de días leía una entrevista que le hizo Forbes Colombia a uno de los hombres más ricos de Colombia, un señor que estaba a cumplir 90 años, y él decía que para él lo más importante al generar una empresa es que te guste administrar, porque esa es la base del éxito. Y nosotros, bueno, vamos a estar enseñándoles, dándoles una abreboca, enseñándoles el aspecto de la gestión humana este jueves 2 de marzo en Lidotel. La organización está a cargo del fabuloso equipo de Gerardo Mendoza en Agrotributos, y las ponentes vamos a ser Yacenka y yo, que bueno, como el llanero, siendo el tamaño del compromiso que se nos presenta. Presentes, así es, tal cual. Bueno, creo que es muy importante lo que decía Mariela con relación a ese tema del cambio de paradigma, porque ciertamente pues habla de que venimos décadas de hacer las cosas de una forma, y por eso cuando visitamos a los clientes, nos reunimos con ellos en el sector primario, mucha gente se siente como con temor, como con dudas, con miedo. ¿Cómo hago ahora esto? ¿Por qué? Porque lo que tú decías, venimos década tras década con un paradigma, con una visión. Entonces creo que es un poco empezar a educar a la gente que Venezuela cambió en todos los aspectos, ¿sí?
y que la gestión de negocio y el negocio en sí ya no es el que era hace 20 años. Que si tú quieres realmente preservar ese patrimonio que dejaron tus ancestros, es necesario que entiendas que tenemos que tratar a esas unidades de producción como cualquier otra organización, porque así lo es. Una empresa donde realmente tienes que tener un control, tienes que tener una planificación y tienes que tener claro cuál es la ruta que tú quieres seguir y cuál es la ruta que te va a llevar a un menor o a un mayor riesgo. Pero tienes que empezar por conocer cuál es el riesgo, para que entonces allí tú puedas estar claro y puedas decidir qué quiero hacer. Ah, bueno, quiero irme por la ruta de mayor riesgo y yo lo asumo. O no, epa, no quiero. Quiero ir por una ruta de menor riesgo, auxilio, ayúdenme, por favor. Entonces creo que es parte de La eso. intención de ese acercamiento el 2 de marzo en Barquisimeto con ustedes, bueno, primeramente acercar a todos nuestros clientes a ese foro de 8 horas que yo estoy seguro que les va a ser muy nutritivo a ellos y a su personal. Pero también es llamar la atención a todo el público interesado, no importa que no sean clientes de Agrotributo, a que tienen la oportunidad en una ciudad tan céntrica para el país como Barquisimeto, tienen la oportunidad de asistir o enviar a alguien que los acompañe en su administración para escuchar y tomar nota de un protocolo básico de acción para blindar su empresa desde el punto de vista laboral, o por lo menos para encaminarla y ponerla en manos después de la gente que domine los temas legales. O sea, yo me preocupo por esto porque en nuestro trabajo y el trabajo de cualquier administrador de finca, de cualquier tipo de cultivo o ganadería, pasa por la administración del recurso humano como bastión, como lo más importante de esa gerencia. Si tú tomas una estructura de costos cualquiera, de cualquier rubro, tú vas a ver a la mano de obra protagonizando todo allí, 20, 30, 40% de los costos, hasta 50% de los costos en algunas situaciones lo representa la mano de obra. Entonces, si un gerente de finca administra bien su personal y a la vez está blindando la formalidad de su empresa, pues tiene la mitad del reto ganado, porque lo demás es carpintería. Tienes al personal contento, bien pagado, y todo lo estás haciendo bien, y no vas a tener riesgos laborales de ningún tipo. Cuando se terminen esas relaciones, cónchale, ya tú tienes la mitad de la finca administrada. Y eso hay que entenderlo. ¿Sabes por qué me preocupa tanto? Veo empresas que son grupos que han crecido verticalmente, ya son corporaciones, que tienen sus comercializadoras, sus mayoristas, sus frigoríficos, sus lecherías, sus queseras, o simplemente se han hecho de nuevas empresas industriales o comerciales. Y en esas empresas sí cumplen con todo, pero en la finca no. Es decir, se sigue viendo a la finca como esa cenicienta donde yo puedo hacer lo que me da la gana porque ahí no va a llegar nadie. Porque nadie se va a dar cuenta y porque si algo me pasa, yo tengo a quien llamar para que me componga ese entuerto. Y entonces eso es lo que se tiene que acabar. Yo estoy del lado y le doy la mano a todos estos productores que hoy día les cuesta esta adversidad y queremos ayudarlos. Pero me llama la atención todos estos productores que teniendo organización corporativa, gente, recursos y además haciendo las cosas bien en sus empresas urbanas, no tratan de trasladar esa tecnología a la empresa primaria porque la ven todavía como no deben verla, porque el país ya es otro. El país ya cambió y en la actividad primaria uno es contribuyente de 12 impuestos y uno tiene que cumplir con la ley del trabajo, con el Código Orgánico Tributario, con todas las leyes de todos los impuestos, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante y eso creo que viene en esa receta que se va a llevar la gente el 2 de marzo de la mano de ustedes. Bueno, por lo menos eso es lo que esperamos los productores que vamos a ir para allá. Bueno, para mí va a ser un placer acompañarlos y aportar desde la visión de lo que sí es posible.
que sí se puede hacer, que no es misión imposible, que podemos ir poco a poco y además conversar sobre las bondades que tiene más allá de que, bueno, sí, te pueden sancionar, pero más allá de esto, ¿cuáles son las bondades de una buena gestión de talento y cómo puedes hacer más eficiente la finca? Fíjate que en estos días, por lo menos aquí en Aragua, ha habido mucha preocupación, y en otros sectores del país, mucha preocupación por el hongo fusarium, que está afectando a los cultivos de plátano, cambur y las musáceas. Y una estaba leyendo los protocolos del INSAI por temas con un cliente, y muchos de los protocolos implican que tienes que entrenar al talento, que tienes que darle equipo de protección personal, que tienes que enseñarlo a seguir una serie de protocolos para la desinfección y la protección del cultivo de plátano, cambur o topocho, que además son elementales en la dieta del venezolano. Entonces, cuando estaba leyendo ese protocolo, pensaba en este taller del 2 de marzo y decía, qué importante lo que vamos a estar conversando, ya sea en Gerardo y yo con los productores, porque es que eso tiene que ver con la operación de la finca agropecuaria. Tiene que ver con la rentabilidad de la finca, porque es que si no tengo un equipo que esté conmigo, que esté entrenado, que esté vinculado con la organización, no va a haber manera de que yo mantenga el pasto o mantenga el ganado, mantenga las búfalas o mantenga la sanidad vegetal de una explotación agrícola. Esto realmente tiene que ver con el éxito del negocio agropecuario. Sí, vamos a evitar riesgos. Sí, no queremos que nos pase nada malo, pero es que también queremos que sea exitoso. Y siento que eso puede marcar la diferencia en el enfoque de lo que vamos a estar conversando este jueves. Y bueno, ya no nos queda más que despedirnos. Para mí ha sido un verdadero placer y honor conversar con la doctora Yacenka Almeida, con el licenciado Gerardo Mendoza, ambos del equipo de agrotributos y organizadores del evento Frutas de Menor Riesgo Laboral en Atos y Fincas, que va a ser el jueves 2 de marzo en la ciudad de Barquisimeto, en el hotel, en Lidotel Barquisimeto. Y bueno, ya vamos a cerrar. Para todos, quiero que sepan que este live queda grabado, y para mayor información del evento, pues nos vemos con Gerardo en Gracias a ti, Mariela, por tu canal. Saludos.